en fin, es que el impacto no es tan severo como en adultos, para los pequeños me refiero. Pero estos niños y niñas son los que están llevando el virus a sus casas, a sus abuelitos, a las personas de la tercera edad, a sus tíos, sus familiares. Y ese es el problema, hay que hacer énfasis en eso. Estamos con el doctor Daniel Anchante, que es coordinador de UCI Pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, muy amable por la invitación, encantado de poder estar contigo en el programa. Doctor, a ver, comencemos por una opinión sobre esta cifra que dio el Ministerio de Salud, ¿no? Hay una brecha considerable. Primero, recordemos que los padres temerosos, ¿no? Decían, no. Primero que no, consideraban que no era necesario vacunar a los chicos, ¿no? A los pequeños de la casa. Pero después incluso habían algunos prejuicios con que la vacuna les podía afectar y claro, y como la cosa mejoró en el país en general, ya quedó desapercibido y se olvidaron un poco, ¿no? Creo que es importante que cerremos esa brecha. Sí, es una cifra preocupante, ¿no? El que haya un número importante de niños aún no vacunados. Ya hoy en día, pues en el año 2022, después de haber tenido un curso de pandemia bastante agresivo, las primeras olas, ya sabemos cómo la vacuna ha cambiado el curso de la enfermedad, cómo la vacuna ha tenido un impacto directo sobre esta enfermedad, sobre la mortalidad, sobre el ingreso a camas UCI, sobre el ingreso a hospitalización. Y es por ese motivo que es tan importante cerrar esta brecha para evitar que niños sigan estando hospitalizados o que ingresen a camas de cuidados intensivos. Claro, específicamente en el INSN, ¿qué está pasando con respecto a la enfermedad, al contagio y cómo está afectando a los pequeños? Para no ser tan ligero, en mi caso, en la apreciación, ¿no? De que de pronto no es tan peligroso. Sí, bueno, una vida es sumamente importante, ¿no? Oh, así es. Quizás esta idea se arrastra un poco de las primeras cifras cuando uno las comparaba con los adultos y veía que los niños era menor. Sin embargo, hemos tenido por experiencia propia en la unidad de cuidados intensivos niños bastante graves, delicados, que han ingresado a ventilación asistida, que han estado muchos días, semanas, alejados de sus hogares por esta enfermedad. En este año 2022 ya en el instituto hemos atendido 116 casos de coronavirus. En este momento, en estas últimas 3 semanas, se han incrementado los casos discretamente, tanto en hospitalización como en UCI, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en nuestra unidad, en el Instituto del Niño de San Borja, tenemos pues un menor de 11 meses con COVID positivo. Ahora, sí quiero tener el detalle y recalcar esto con énfasis de que todos los pacientes al momento que han ingresado tanto a hospitalización como a camas UCI, se tratan de niños que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Y además se tratan de niños que por el rango de edad todavía no han sido, digamos, dispuestos a recibir las vacunas. Entonces, se nota, pues, una gran diferencia en aquellos niños, primero, que son, pues, sanos o que no tienen enfermedades previas, y también aquellos niños y adolescentes que ya han recibido las dosis de vacunas, y si en el caso de ellos tienen contagios, pues lo pasan de manera ambulatoria. Claro. En el caso de los otros, terminan en el instituto, lamentablemente hospitalizados o en una cama UCI. Claro que sí. Bueno, hay que también recordar, ¿no? Contextualizar que los niños, para ellos también, existe este retorno a la normalidad, ¿verdad? Y están volviendo, mejor dicho, han vuelto a clases presenciales en su mayoría, ¿no? Y yo no sé si esta, digamos, esta postura científica de que los niños transmiten más rápido, es así, o sea, es un asidero que se ha confirmado con el tiempo, digamos, en caso específico del coronavirus, me refiero, ¿no? Y acá hay una suma de ideas y que finalmente es como que empiezan a hacerse, digamos, entre una mezcla entre mitos y verdades. A ver, ¿cuál es, digamos, el objetivo? Es que si bien es cierto, sí se observó en un momento que la replicación del virus en la orofaringe de los niños era bastante elevada, lo que implicaba de que podría haber un contagio, digamos, mayor. Pero más allá de eso, era también de que como los niños o adolescentes tenían y tienen aún síntomas muy generales, o a veces pasan desapercibidos porque son asintomáticos en la mayoría de ellos, pueden transmitir el virus, no tanto en sí por la carga, sino porque como no tienen síntomas, siguen haciendo una vida, entre comillas, normal, claro. Y siguen visitando de repente a familiares y pueden transmitir el virus.
Creo que hay un poco de ambas cosas y por eso finalmente se concluyó en la idea de que los niños transmiten con mayor, digamos, énfasis o prontitud que los adultos. Creo que la conclusión en general es que los niños y adolescentes también transmiten el virus y que también hay que estar muy atentos a los síntomas, que si bien es cierto en un inicio eran bastante, digamos, en el aspecto de síntomas respiratorios, era mucho de tos y mucho de fiebre. Hoy en día, ya además de estos síntomas que siguen siendo los más importantes, se suman síntomas generales, ¿no? Dolor de barriga, diarreas, dolor de cabeza, orofaringe. Estas son, si me permite, características propias de Omicron. Sí, en realidad ya son características de una sumatoria de las cepas de virus que ya tenemos conviviendo en la comunidad, ¿no? Si bien es cierto, Omicron en un momento fue la que pasaba a la cabeza, ya hoy en día tenemos una mixtura probablemente de varias de ellas, y que y que afectan, ¿no?, a los niños de diferentes síntomas, ¿no? Claro. En su opinión, entonces, digamos, es mucho más fácil detectar y no confundirse con una gripe estacional, ¿verdad? A hoy en día, en realidad, es un poco a veces complicado hacer la diferenciación entre ambas. Creo que lo más importante es tener el contacto epidemiológico, es decir, tener en casa a alguien que tenga el contacto positivo o haber tenido alguna conducta de riesgo o haber estado en un ambiente con alguien que ha salido positivo. Cuando uno tiene esta sospecha y además tiene asociados síntomas como fiebre o tos, lo más probable pues es que también esté contagiado con coronavirus, ¿no? Y si aún así es un niño menor del rango de edades, es decir, menor de 5 años, que todavía no ha sido vacunado, pues con mayor razón está expuesto a esta enfermedad, ¿no? A ver, lo hablábamos al inicio de la pandemia y ahora con mayor razón tengo que hacer resaltar esta idea, ¿no? ¿Qué dicen los pediatras con respecto ya al trato en sí con el niño? Porque son pequeños que, caramba, han estado encerrados 2 años, que salen y queremos seguir limitándolos en sus actividades, ¿no? ¿Cómo los cuidamos? Además que es muy difícil ya que no se nos escapen, digamos, perderlos de vista, ¿verdad? Sí es. Nosotros tenemos claramente que ya el curso ha cambiado. No estamos en el mismo momento que en una etapa en la cual estamos en el 2020 con la enfermedad que no la conocíamos del todo. Todavía no teníamos muy claro cuáles eran las medidas de protección y sobre todo no había vacuna. Estamos en otro escenario en el cual ya tenemos vacuna, ya hay niños, en una gran mayoría hay una brecha aún, pero vacunados, ya hay familias enteras, adultos con 3 y ya se espera la 4ª dosis en la mayoría de ellos, y ya tenemos también una necesidad por regresar a la normalidad, tanto en educación como en la parte de que los niños tengan una vida social normal. Hay que aprender a convivir con este virus porque el virus no es que se vaya a ir o va a desaparecer, vamos a aprender a convivir con él. Por lo tanto, nuestras actividades de la parte de salud como la parte social tienen que seguir adelante, siempre con responsabilidad, siempre ya con los cuidados que todos conocemos, con las vacunas dentro del entorno, las vacunas a los niños, pero no se puede detener la educación, no se puede detener tampoco el aspecto social, que es muy importante para los niños, ni tampoco el desarrollo de actividades deportivas, todo ello que sigue adelante, pero siempre pues con esa responsabilidad que ya se lleva el haber ya convivido con el virus en esta época del año, ¿no? Como profesional de la salud, tu mensaje final sobre todo a los padres, ¿no?, que todavía son reticentes, digamos, para vacunar a sus hijos. Mira, hoy en día la vacuna definitivamente ha cambiado el curso de la enfermedad, ha salvado muchas vidas, nosotros lo hemos visto el impacto directamente entre aquellos niños vacunados y los no vacunados, hemos visto impacto directamente en familias que no han completado las dosis y que han tenido niños contagiados en un entorno no vacunado. Hay una gran diferencia clínica, lo decimos nosotros que vemos a los pacientes durante toda esta pandemia del 2020, a la actualidad. Mi mayor mensaje sería reforzar, que tengan mucha responsabilidad en completar las dosis, que a los niños ya mayores de 5 años les refuercen con la 3ª dosis y continuar pues con las medidas, digamos, de bioseguridad. Sabemos que la vida continúa, sabemos que la vida de los niños debe continuar, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero siempre con una responsabilidad de tener los cuidados que ya todos conocemos, ¿no? Cierro con esta información porque es pertinente, ¿no? Desde el inicio de la declaratoria de emergencia por COVID-19 a la fecha, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, liderado por la directora general, la doctora Zulema Thomas, que están haciendo, en realidad todos los profesionales de este centro están haciendo una gran labor, ¿no? Han atendido a 437 casos del nuevo coronavirus, de los cuales 116 se atendieron en este año 2022, ¿no? Es decir, la 3ª ola entre enero y febrero y también en esta 4ª ola. Así es que eso nos permite también resaltar esta idea de no bajar
la guardia, ¿no? Sobre todo que hoy hay que enfocarnos en esto, en los niños, ¿verdad? Y con mayor razón, si lamentablemente hay un tal brecha y los padres no entienden de la importancia de vacunarlos. Doctor Anchante, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Daniel Anchante Llosa, coordinador de UCI Pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Pausa, 7:46 de la noche. Quédese con nosotros porque tenemos más aquí en ¿Qué está pasando?